¿Te has preguntado cuál es la problemática entre Nicaragua y Colombia? Quédate y te lo explicamos. Para entender a fondo la problemática entre Nicaragua y Colombia, debemos tener en cuenta el concepto de bilateralismo, refiriéndonos en primer lugar al concepto de bilateral. Etimológicamente proviene del latín. El prefijo bi significa dos, el vocablo latus significa lado y el sufijo al es sinónimo de relativo a. Entonces, podemos deducir que bilateral o un elemento bilateral es aquel que afecta a dos partes simultáneamente. Ahora, el concepto de bilateralidad en el derecho se refiere a las normas jurídicas cuyas características dan derechos y establecen obligaciones a la vez, para dos partes que intervienen en el acto jurídico. Dentro del ámbito del derecho podemos hablar de contratos bilaterales, modificaciones, derechos u obligaciones bilaterales. Por otro lado, el bilateralismo, desde la perspectiva del derecho internacional, es un esquema de integración bajo el cual dos países establecen acuerdos comerciales o diplomáticos. De esa forma, buscan incrementar el intercambio mutuo de bienes y servicios, así como el flujo de inversiones. Es decir, el bilateralismo es un sistema por el cual dos naciones firman tratados para fomentar el comercio entre ambas, así reducen los aranceles y otro tipo de barreras. Asimismo, reducen las restricciones para las empresas de un bien inviertan en el otro y viceversa. Además, a diferencia del bilateralismo, el multilateralismo implica que son varios países o bloques de naciones los que están negociando entre ellos. Además, cabe también resaltar el bilateralismo del unilateralismo. Bajo este último, un país otorga beneficios a otro, por ejemplo, una rebaja de aranceles sin haber acordado algo a cambio. Para sintetizar, las relaciones bilaterales surgen cuando dos estados deciden asociarse para beneficiarse mutuamente, ya sea económica o políticamente. Problemática. Todo comienza en el momento en que se emana la Real Orden el 30 de noviembre de 1803, la cual da como propiedad el archipiélago de San Andrés y la costa de Mosquitos al virreinato de la Nueva Granada. Tiempo después se da inicio a un conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua, cuando tanto Colombia como Nicaragua deciden firmar el tratado Esguerra-Bárcenas el 24 de marzo de 1928, el cual indicaba y establecía que la costa de Mosquitos y las islas de sus alrededores eran pertenecientes al gobierno de Managua, capital de Nicaragua, y que por otro lado San Andrés y Providencia seguiría siendo propiedad de Colombia. Pero este tratado no fijaba los límites marítimos en el meridiano 82, lo cual terminó generando en 1980 una controversia entre ambos países, ya que la junta sandinista que gobernaba Nicaragua alegó la total invalidez de dicho tratado, debido a que este se había celebrado en una época en que el país estaba ocupado por Estados Unidos, y que al igual en esa época no había surgido el derecho del mar, y que por ende se generaba una violación de derechos de exclusividad marítima que para esta época ya se reconocían los estados. Y es por ello que exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia. Para diciembre de 2001, Nicaragua decide presentar una demanda contra Colombia en relación con el título del territorio y la delimitación marítima ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Por otro lado, el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia apeló que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral, por lo tanto se estaba violando la legislación internacional. Para 2007, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia, reconociendo así la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero el tribunal no definió la frontera marítima. Es por ello que para el 19 de noviembre de 2012 se da a conocer la sentencia de fondo de la Corte Internacional de Justicia,
la cual fijó los límites entre Nicaragua y Colombia, estableciendo una línea de frontera marítima única entre ambos países. Este delimitaba la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas. Primero, los derechos de Colombia sobre San Andrés se derivan de un título colonial proferido por la corona española. 2. El principio iutis possideris iuris de 1810 fue aplicado a San Andrés en el momento que se firmó la independencia de la Nueva Granada. 3. De manera voluntaria, los isleños se acogieron a la Constitución de Cúcuta de 1821 en calidad de ciudadanos colombianos. 4. En 1824, Francisco de Paula Santander, mediante un decreto, prohíbe a las empresas que colonicen cualquier archipiélago, invocando la validez de la Real Orden de San Lorenzo del 20 de noviembre de 1803. 5. Mediante el Tratado Gual-Molina de 1825, la República de Colombia y la República Unida de América Central ratifica el Iutis Possidetis Iuris de 1810, donde se comprometen a respetar sus límites, tal como quedó firmada en la independencia. 6. Un fallo arbitral de 1900 proferido por el gobierno francés de Émile Loubert entre el conflicto de límites entre Costa Rica y Colombia ratifica la validez de la Real Orden de San Lorenzo al reconocer la soberanía sobre el archipiélago a Colombia. 7. Nicaragua inicia una estrategia para la adquisición territorial a través de un tratado llamado Harrison-Altamirano del 19 de abril de 1906, celebrado entre Gran Bretaña y Honduras, en el que se reconoce la soberanía de Nicaragua sobre Mosquito. 8. Se establecen unos límites económicos por parte de Estados Unidos con Nicaragua para que éste tuviera a San Andrés para así poder construir un segundo canal interoceánico que atraviese el río San Juan y el lago de Nicaragua. 9. Tras la firma del Tratado de Esguerra-Bárcenas en 1928, estos fueron ratificados por Colombia por la Ley 93 de 1998 y en Nicaragua por la Ley 6 de 1930. 10. En el Tratado de Esguerra no fue clara la delimitación marítima, por lo que solo se delimitó el meridiano 82 de Greenwich como una línea de separación entre los territorios. 11. En 1982 hay un cambio de derecho, ya que pasa de ser de costumbre internacional y da paso a un derecho de mar. 12. Un nuevo conflicto se origina en 1969, ya que Nicaragua estaba brindando concesiones de explotación marítima más allá del meridiano 82. 13. En 1980 fue declarado inválido el Tratado de Esguerra-Bárcenas por la Junta de Reconstrucción Nacional, argumentando que el Tratado de 1998 es nulo, ya que Nicaragua se encontraba invadido por Estados Unidos. 14. En ese mismo año, Nicaragua presentó su libro en blanco, en donde explica los argumentos sobre por qué es declarado inválido. En este caso, argumentó que San Andrés se encuentra en la plataforma continental nicaragüense. 15. En respuesta al libro en blanco de Nicaragua, Colombia responde de igual manera con un libro titulado Libro en blanco de la República de Colombia, en donde expresa el contenido jurídico sustentando el Pacta Sunt Servanda, que consagra la buena fe de las obligaciones internacionales adquiridas por los estados. 16. Dentro de los años 1990 y 1998 se intentaron arreglos directos, los cuales no fueron posibles. 17. 10 años después del litigio presentado por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde los dos países al inicio reconocen la jurisdicción de la Corte sobre su competencia por medio de la ratificación del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá. 18. Uno de los primeros obstáculos para la resolución por vía internacional radica en que Colombia había ratificado el Convenio sobre Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas, firmadas en Ginebra en 1958, pero a su vez no era parte de la Convención sobre el Derecho de Mar de 1982. A su vez, Nicaragua tampoco había ratificado la Convención sobre la Plataforma Continental, pero sí la que trata sobre el derecho de mar, así que sustentaron sus pretensiones en los principios generales de la delimitación marítima, poniendo en conflicto a la Corte ya que no podían utilizar la analogía para dar fin a dicho conflicto. 19.
En 2003, los argumentos de Colombia sobre lo expuesto por Nicaragua se basan en la no competencia de la Corte, ya que los hechos ocurrieron antes de la ratificación del Pacto de Bogotá, y el conflicto en controversia se presenta con la firma del Tratado de 1928. A su vez, agrega que la Corte no es nuevamente competente en cuanto al dominio de los archipiélagos por ser una causa en det. 20. No es hasta el 2010 que los gobiernos de Costa Rica y Honduras piden a la Corte poder intervenir dentro del proceso, solicitando tener interés en el mismo debido a que comparten fronteras y tratados de delimitaciones. 21. El 19 de noviembre del 2012, la Corte da a conocer el fallo y expone sus 3 puntos de análisis que lo llevaron a tomar esa decisión, los cuales son: reconocer a la Real Orden de 1803, ratificar el arbitramiento de la República Francesa y, por último, definió que el principio iuris possideris iuris no puede ser aplicado al Mar Caribe. Por lo tanto, el fallo mantiene el dominio del archipiélago de San Andrés y Providencia a Colombia, pero aplica un principio de favorabilidad en donde se le otorgan 75.000 kilómetros cuadrados al territorio nicaragüense. Colombia, como es conocido, rechazó el fallo por La Haya y en manera de descontento sale del Pacto de Bogotá firmado en 1948. Por su parte, Nicaragua impone una nueva queja ante la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento del fallo proferido por La Haya, teniendo en cuenta que las decisiones de la Corte no son apelables, por lo tanto no hay una segunda instancia, haciendo este fallo único y definitivo. Tras varios meses de efectuado el fallo por la Corte de La Haya, la situación no ha cambiado mucho. Desde entonces, Colombia ha reforzado su presencia naval en el área de disputa y busca vías legales para tratar de revertir los efectos del fallo. Por su parte, la Fuerza Naval de Nicaragua ha hecho presencia en estas aguas impidiendo las labores de pesca, solo permitiéndole a aquellos que cuenten con el debido permiso. Lo cierto es que la tensión es fuerte y las comunidades que viven en el sector o sus actividades económicas dependen de este han quedado en un limbo, por lo que le han pedido a sus gobiernos que actúen en debida forma para dar solución a este problema, que ya lleva más de 3 décadas y cada vez se vuelve más denso e incluso peligroso. Además, teniendo en cuenta que los tratados internacionales y los documentos presentados tienen un valor que prima sobre los intereses personales por cuales estaba alegando Nicaragua. Esta fue la razón por la cual ayudó a la Corte Internacional a tomar la decisión final de fallar a favor de Colombia.